Quiero decirte hoy que la revelación más clara sobre el infierno se nos da en la cruz. El infierno tiene 6 dimensiones y Cristo las experimentó cada una en la cruz. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, hoy continuamos con un mensaje titulado El día que Dios apartó su rostro, y en el que estamos viendo cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Hace algunos años se estrenó una película y estoy seguro de que la viste, y seguramente tú que nos escuchas también. La película se llama La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y en cierta forma, esta película nos dio un pequeño vistazo del sufrimiento que Jesús experimentó. Sí, así es. Pensé que la película fue de ayuda porque podemos familiarizarnos tanto con el hecho de que Jesús murió en la cruz que de alguna manera pasamos por alto lo que eso significó en realidad. El veneno del odio y la ira humana que se derramó sobre él. Pero ¿sabes qué? Incluso una vez que llegas al final de todo lo que se ve en la película y todo lo que sucedió en los sufrimientos de Jesús en la cruz, nada de eso llega al corazón de lo que realmente fue su sufrimiento, porque hubo un sufrimiento implicado en que Él carga con todo nuestro pecado, por lo que Él soportó todos los dolores del infierno mismo, y la realidad es que nadie puede hacer una película sobre eso. El sufrimiento en el alma de Jesucristo superó todo el sufrimiento por el que pasó en su cuerpo. Él clamó en su agonía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él soportó cada dimensión de lo que es el infierno en ese momento. De hecho, vamos a descubrir en el mensaje de hoy la forma más clara en la que puedes saber qué es el infierno, mirando lo que Jesús soportó en la cruz. A Dios sea la gloria, pues Él soportó eso en la cruz para que tú y yo nunca sepamos lo que es el infierno. Esa es una maravillosa noticia para el creyente. Así que ahora vamos a ver, tal como el pastor Colin acaba de decir, las 6 dimensiones del infierno. Si alguna vez te has preguntado qué sufrió Jesús en la cruz, lo verás en el mensaje de hoy. Así que si puedes, acompáñanos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Escuchemos al pastor Colin. Estamos en una serie sobre las 7 palabras de Jesús desde la cruz y hoy continuamos con el clamor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la primera parte del mensaje observamos lo que sucedió en las tinieblas y vimos que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, que Cristo cargó el castigo por nuestros pecados y ahora que Cristo estuvo completamente solo en su sufrimiento en la cruz. Hoy continuaremos observando estas asombrosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras de Jesús están en el centro mismo, en el corazón mismo de nuestra fe y abren 4 ventanas a lo que estaba sucediendo en esas horas de oscuridad. Mi oración para hoy es que al mirar a través de estas ventanas seamos transformados por lo que vemos. Permíteme describirlo de la manera más simple posible. Ventana número 1. Mira lo que es el pecado y aprende a odiarlo. Esa es mi oración para nosotros hoy, que veamos lo que es el pecado a través de esta ventana, a través de la cruz, y que aprendamos a odiarlo. Cambiar, dejar el pecado, parecernos más al Señor Jesús, no es fácil para nosotros como cristianos. Y esta es la razón. Porque hay algo en el pecado que nos atrae. Lo que te tentó antes te tentará de nuevo. El arrepentimiento es difícil porque una parte de nosotros disfruta del pecado, acéptalo. Por eso a veces, incluso cuando confesamos nuestro pecado, hay una pequeña parte de nosotros que querría volver a él. Entonces, ¿cómo puedes llegar al punto en el que aprendas a odiar tu pecado tanto que no vuelvas a caer en él una y otra vez? ¿Cómo puedes llegar al punto en el que realmente cambies? Y entiende esto, la ley nunca lo va a lograr para ti. La ley puede decirte qué es el pecado, pero nunca te hará odiarlo. De hecho, la ley a veces puede incluso provocarte a pecar. ¿Te has dado cuenta de eso? Vas a un restaurante, espero no ser la única persona a la que le suceda esto, pero el camarero se acerca con tu plato y te dice,
no lo toque que está muy caliente. ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Tocar el plato. ¿Por qué? ¿Qué hay en ti y en mí que nos hace ser así? Todos los que tienen hijos saben esto. Le das una regla a un niño y él lo ve como una invitación. Pablo dice en Romanos 7:9 que cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida. El pecado estaba latente, pero tan pronto como Dios dijo, no hagas esto, eso fue exactamente lo que quise hacer. El pecado cobró vida. El moralismo puede decirte lo que es el pecado, pero no te puede enseñar a odiarlo. Por eso las personas que están comprometidas con el moralismo siempre están atrapadas diciendo, ¿cómo puedo encontrar una voluntad mayor que empuje en la dirección correcta cuando mi naturaleza quiere empujar en la dirección contraria? Simplemente estás en conflicto todo el tiempo, estás como estancado. Ahora, la gran pregunta práctica de la vida cristiana es la siguiente: ¿cómo puedo aprender a aborrecer mi pecado para que realmente logre abandonarlo y me aparte de él? Escucha estas palabras del pastor Richard Sipes. Si en verdad quieres ver los colores más feos del pecado, míralo en Cristo sobre la cruz. Mira cuán amargo fue, forzándolo a lanzar fuertes clamores al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piensa en esa codicia indulgente en tu vida. Piensa en ese orgullo que atesoras, en esa envidia que has establecido, en esa lujuria secreta, en esa mentira sutil, en esa queja, en esa crítica, en ese engaño. Mira lo que costó, mira lo que hizo. Ves al Señor Jesús en la cruz y la agonía por la que pasó debido a todo eso. Aprende a odiar ese pecado cuando miras a Cristo en la cruz. Entonces, al ver cómo Jesucristo fue abandonado en la cruz por causa de tu pecado, ¿cómo entonces no puedes tú abandonar tu pecado por causa de él? Por esto necesitamos vivir en la cruz, porque es solo ahí donde realmente aprendemos a odiar el pecado que tanto nos seduce. Mira lo que es el pecado y aprende a odiarlo en la cruz de Cristo. Segunda ventana número 2. Veamos qué es el infierno y aprendamos a huir de él. Mira lo que es el pecado y aprende a odiarlo. Y entonces, segunda ventana, mira lo que es el infierno y aprende a huir de él. Cuando Jesucristo cargó con nuestros pecados, Él entró en el juicio debido a nuestros pecados. Cristo soportó en la cruz todo lo que el infierno es. Ahora, sabemos que poetas y artistas han especulado a lo largo de los siglos sobre el infierno. Hay tanto sobre el infierno que no conocemos, y por eso hay tanta especulación en cuanto a qué es y cómo es, y si existe en realidad. Pero quiero decirte hoy que la revelación más clara sobre el infierno se nos da en la cruz. El infierno tiene 6 dimensiones y Cristo las experimentó todas en la cruz. Permíteme recordártelas brevemente, repito. Permíteme recordártelas brevemente. Él está en un sufrimiento consciente. Él está en la oscuridad más densa. Él está rodeado de poderes demoníacos desatados. Él está cargando con el pecado. Él está bajo juicio y Él está separado del amor de Dios. Eso es el infierno. El infierno es sufrimiento consciente en la oscuridad más negra, rodeado de poderes demoníacos, cargando la culpa de tu propio pecado bajo el juicio de Dios. Pero te aseguro que el infierno del infierno será saber que existe un Dios de amor y que pudiste haber conocido ese amor, pero ahora está fuera de tu alcance para siempre. Y comparto esto hoy porque no quisiera que ni una sola persona que me esté escuchando experimente eso jamás. Y la verdad es que Jesucristo murió en la cruz para que tú nunca sepas cómo es el infierno. De hecho, nadie puede entender plenamente lo que Él soportó en esas 3 horas de oscuridad, a menos que esa persona hubiera estado en el infierno. Esto va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede comenzar a imaginar. Podemos ver que mucha gente está hablando sobre el infierno hoy en día, y mucha de la discusión es sobre si es real o no.
Pero permíteme darte esta respuesta a esa inquietud. El infierno es tan real como la cruz. Jesucristo entró en las 6 dimensiones del infierno en la cruz. Él recibió en sí mismo lo que nos correspondía recibir a nosotros. Así que cuando la gente dice, bueno, tal vez no existe un infierno, yo le pregunto, ¿de qué crees que se trataba todo esto entonces? ¿De qué crees que se trataba esa oscuridad, ese abandono? ¿De qué crees que se trataba poner el pecado sobre Jesús? Pues te digo que sí sucedió. Y la razón por la que sucedió es porque hay ira, hay abandono, hay oscuridad y sí, hay un infierno. Y todo eso fue derramado sobre nuestro Señor Jesucristo. Él lo absorbió en la cruz para salvarte a ti y a mí de ese infierno que algunos piensan que no existe. Escucha de nuevo a Richard Sibbes. Él dijo, todo lo que fue hecho a Cristo le será hecho a todos los que estén separados de Él. Es por eso que debes venir a Él y debes estar en Él, porque no puedes ser salvo sin Él. De eso se trata la cruz. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y la segunda parte de un mensaje titulado El día que Dios apartó su rostro, el cual hace parte de nuestra serie 7 palabras desde la cruz. Si alguna vez te pierdes un programa, puedes escuchar cualquier episodio visitando abrelabiblia.org. También puedes suscribirte a nuestro podcast en las plataformas digitales o conectarte con nosotros en las redes sociales. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Así que quisiera animarte a que no solo veas lo que es el pecado para que aprendas a odiarlo, sino también que mires lo que es el infierno para que aprendas a huir de él. Ahora vamos a la ventana número 3 de las 4 ventanas que estamos revisando. Ventana número 3, mira lo que es el amor y aprende a disfrutarlo. El amor y la justicia se encuentran en la cruz. Es algo impactante y extraordinario. Una manera de medir el amor de Dios por ti es por el precio que el Padre y el Hijo estuvieron dispuestos a pagar para redimirte. Y aquí estamos contemplando un misterio insondable y glorioso al mismo tiempo. Puedes comenzar a dimensionar en tu mente lo que significó para el Padre entregar a su propio Hijo, a su amado, a su unigénito. Y al mismo tiempo, debido a que la unión de las voluntades entre el Padre y el Hijo ha sido, es y siempre será completa y total, tuvo un gran significado que Cristo se entregara para ser quien cargara con nuestros pecados y como consecuencia ser excluido del conocimiento del amor eterno del Padre en aquel momento donde todo estaba en tinieblas. A veces escucho a cristianos en la iglesia decir, ¿sabes? Sé que Jesús murió por mí en la cruz, pero realmente no siento que Él me ame. Quiero decirle a esas personas que dejen de pensar así. Antes de que Dios creara el universo, ya el Padre te tenía en sus planes de amor. Y antes de que tú nacieras, Dios el Hijo tomó su carne y vivió una vida perfecta por ti. Y luego fue a esa horrible cruz por ti, y tus pecados fueron puestos sobre Él en esa cruz. Jesús entonces entró en su infierno. Él fue excluido del conocimiento del amor del Padre por ti y por mí en esa oscuridad. Y allí clamó al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y aún así piensas que Dios no te ama? Necesito que veas ese amor. Nunca lo verás más claramente que en la cruz. Y cuando lo veas claramente, aprende a disfrutarlo. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo disfrutarlo? Ese fue un sufrimiento insoportable. Pues así es como se disfruta, cuando entiendes que Jesucristo no está ya en la cruz. Él ha resucitado, Él ha sido exaltado. Él está a la diestra del Padre. Él ha triunfado sobre todo esto y su victoria es completa. El juicio justo de Dios por tu pecado cayó sobre Jesús. Él lo absorbió y salió victorioso de él. Y aquí es donde te regocijas en el amor de Dios. Cristiano, si estás en Cristo hoy, te aseguro que el infierno se extinguió en la cruz de Jesús en lo que a ti respecta.
Mira ese amor en la cruz y regocíjate en él. Al final de estas 3 horas de oscuridad, como veremos más adelante en nuestra serie, Jesús clama en gran voz, no en derrota, sino en triunfo absoluto: consumado es. Él se entregó a la muerte para que ahora no haya condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira ese amor y al estar en Cristo, regocíjate en él. Y entonces llegamos a la 4ª ventana, ventana número 4. Vimos que la primera ventana es ver lo que es el pecado y aprender a odiarlo. La segunda es ver lo que es el infierno y aprender a huir de él. La tercera ventana es ver lo que es el amor y aprender a disfrutarlo. Y ahora, la 4ª ventana es mirar lo que es la fe y aprender a usarla. En la oscuridad, tu Salvador dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, piensa en esto. El amor del Padre está en este momento fuera del alcance de Jesús. Él ha sido excluido de él y sin embargo, Jesús dice: Dios mío, Dios mío. Robert Merrick McCheyne dice: estas palabras muestran la fe más grande que jamás ha existido en el mundo. Creo que esa es una buena descripción. Estas palabras muestran la fe más grande que jamás haya existido en el mundo. Porque la fe significa creer en la palabra de Dios, no porque veamos que es verdad o sintamos que es verdad, sino porque Dios lo ha dicho. Esto es de enorme importancia para nuestra fe. Dios nos ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es su promesa. Pero como muchos cristianos saben y han experimentado, siempre habrá tiempos oscuros en la vida donde simplemente no pueden sentir el amor y la presencia de Dios. En esos momentos, ¿qué más necesitan que saber que su Jesús está ahí? Charles Spurgeon, quien aparece con frecuencia en esta serie de mensajes, dijo en una ocasión: me gustaría plantear lo siguiente a cualquier hijo de Dios que esté aquí hoy y que haya sido probado por Dios. ¿Vas a dejar ir a tu Dios porque has perdido la sonrisa? Es decir, ¿basaste tu fe en una sonrisa? Porque si fue así, equivocaste entonces el verdadero fundamento de la fe. Porque el fundamento de la confianza en un creyente no es ni su sonrisa ni la sonrisa de Dios, sino las promesas de Dios. El fundamento de la fe no es tu sentimiento del amor de Dios, es la garantía de su amor, la cual te fue hecha, firmada, sellada y entregada en la cruz de Jesucristo. Puedes pasar por un día donde el sentimiento del amor de Dios parezca fuera de tu alcance, como le sucedió a Jesús en la cruz, donde hay una gran oscuridad que te rodea. Pero no quites tu fe en Dios porque pierdas de vista tu sonrisa, porque las cosas no marchen bien. La fe no se fundamenta en la sonrisa ni tuya ni de Dios. La fe se fundamenta en la promesa que Dios ha hecho. Es interesante, pero encontré esto muy útil y lo digo justo al final del mensaje porque creo que podría ser de ayuda a muchos. El mismo Charles Spurgeon tenía una sensibilidad muy especial hacia las personas que sufrían de depresión. La razón para esto era porque él también sufría de la condición, además de que padecía de una salud precaria en general que empeoraba su estado. Solía hablar con frecuencia sobre el perro negro, que con mucha frecuencia lo acompañaba. ¿No te parece una buena imagen? La de un perro negro asociándolo con la depresión. Aquellos que saben cómo es eso dicen: oh, el perro negro está de vuelta por aquí hoy. Pues Spurgeon dice: algunas personas de mentalidad fuerte son dadas a ser duras con las personas nerviosas y a decir que no deberían llegar a ese estado depresivo. Tienden a hablar con dureza a las personas que están deprimidas de espíritu y decirles: realmente deberías salir de ese estado, no te luce. Espero que ninguno de ustedes tenga jamás una experiencia de depresión de espíritu como las que he tenido yo. Sin embargo, tengo que decir que he aprendido de ellas a ser muy tierno con mis compañeros de sufrimiento. ¿No es eso interesante? Él dice: he estado en esta oscuridad y a partir de la experiencia de estar en esta oscuridad, léase la depresión, he aprendido a ser más tierno con otras personas
que podrían ser dejadas de lado o tratadas con dureza. He aprendido a ser tierno con ellos porque yo mismo he estado en esa oscuridad. Si estar en esa oscuridad trajo tal ternura a un hombre llamado Charles Spurgeon, ¿qué diremos de lo que la oscuridad le ha traído a Jesús? Tenemos un Salvador al que podemos acudir en el momento más oscuro de nuestra vida, cuando sentimos que Dios no está cerca, cuando no podemos sentir nada. ¿Por qué? Porque Él estuvo allí. Es un Salvador que ha estado en una oscuridad indescriptible que tú como cristiano nunca conocerás gracias a Él. Ese Salvador tiene una ternura hacia ti que nadie más en todo el mundo podría tener. Así que mira lo que es el pecado y aprende a odiarlo. Mira lo que es el infierno y aprende a huir de él. Mira lo que es el amor y aprende a disfrutarlo. Y entonces mira lo que es la fe y aprende a usarla. En la cruz Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que hoy, con asombro y con adoración, puedas venir y decir: Dios mío, ¿por qué me has aceptado? Con todo mi pecado, con todo mi fracaso. Y la respuesta es esta: eres aceptado porque Él fue abandonado. Eres justo porque Él cargó con tu pecado. Y un día entrarás en su cielo porque Él soportó tu infierno. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Oremos. Oh Padre, ayúdanos a asimilar el peso, la gloria y la maravilla de tu amor redentor que nos reconcilió a través de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y al rendir nuestra adoración, asombrados de que nos aceptas y de que Él hubiera pasado por este abandono total, pedimos que nos ayudes a odiar el pecado, a huir del infierno, a disfrutar el amor y a ejercitar la fe a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias sean dadas a Dios realmente, en verdad. Esta ha sido la segunda parte del sermón El día que Dios apartó su rostro y parte de la serie 7 palabras desde la cruz. Si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org. Y mientras estás allí, te animamos a explorar nuestra creciente biblioteca de recursos bíblicos, programas de enseñanzas, cursos en video, recorridos a través de la historia bíblica y libros descargables, todos de manera gratuita. Colin, tienes un nuevo libro llamado 6 horas que cambiaron el mundo. ¿Puedes hablarnos acerca de este? Las 6 horas que cambiaron el mundo son las 6 horas que Jesús sufrió colgado en la cruz y explica lo que logró allí por nosotros. Una forma de utilizar este libro es leer una de las secciones cada uno de los 7 días previos a la Pascua, aunque es bueno saber que este libro no se limita a la Semana Santa. Así que 6 horas que cambiaron el mundo, este nuevo libro ya está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo. Si alguna vez te has preguntado ¿qué puede hacer realmente Jesús por mí? Estoy seguro que la historia del ladrón en la cruz es para ti. Y eso es precisamente lo que veremos en los próximos episodios aquí en Abre la Biblia.